envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Nos presentamos delante de ti, Señor, y nos rendimos a ti en adoración. Bendiciones, mis amados hermanos. El Padre Eterno les bendiga, les guarde. El Padre Eterno guarde sus vidas por siempre y para siempre, para la gloria y honra de su santo nombre. Gracias le doy al Señor porque me permite estar aquí con ustedes en este inicio de semana, poder compartir su palabra, poder compartir y aprender más de Él. Gracias porque nos permite dar inicio a esta semana, así compartiendo de su palabra y buscando cada día agradarle a Él, porque recuerden que el propósito de todo lo que hacemos está ahí, en conocerle a Él, en vivir para Él y en cada día agradarle a Él en cada una de las cosas que hagamos. Bendiciones para todos y pues como saben, hoy para la gloria de nuestro Señor, vamos a compartir ya el capítulo 6 de Mateo. Ya hoy empezamos con el capítulo 6 y bueno, espero que este capítulo sea de mucha bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía, porque la verdad es que me gozo en cada capítulo, en cada momento, en cada versículo que el Padre me permite poder ir estudiando poco a poco con la ayuda de ustedes, con los comentarios de ustedes. Y qué bueno que el Señor nos ayude a cada día ir creciendo como congregación y a cada hermano que se conecta para la gloria y honra de su nombre. Amén. Entonces, mis hermanos, les invito a que nos sigan en las redes sociales. Ya saben que estamos aquí en YouTube compartiendo las enseñanzas los días miércoles, estamos los días domingos con mi persona y estamos los sábados con nuestro pastor. Les invito a que nos sigan. Estamos en Facebook, abajo les dejamos el link de la descripción para que
para que nos sigan, y también estamos aquí en YouTube para que se suscriban y estén pendientes a todo lo que estamos compartiendo para la gloria de nuestro Salvador, y que juntos podamos ir conociendo más de la palabra de nuestro Señor. Amén. Entonces, no siendo más, vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de todo, tomando el control de este momento, y que cada una de las cosas que vayamos a hacer la hagamos para la gloria suya. Amén. Entonces, oremos a nuestro Padre eterno. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí para poder compartir tu palabra. Gracias por este inicio de semana, Padre, en el cual tú has sido bueno, tú has sido bondadoso, tú has sido misericordioso. Padre, perdónanos por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores. Y ayúdanos a cada día a vivir una vida agradable a ti, una vida que a ti te dé la gloria, una vida en la cual tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado. Padre, llévate toda la gloria, Señor, llévate todo lo que no provenga de ti. Padre, y que sea tu nombre, Señor, recibiendo la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor, te doy por este momento. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que sea tu palabra predicada en todo momento. En el nombre amado de nuestro Salvador te lo pido. Te doy gracias, mi Rey. Gracias por cada hermano que se conecta. Gracias por la congregación, por la quejilá y por nuestra ciudad Cartagena, Señor, y nuestro país Colombia. Bendícenos, Señor, mi Rey, para la gloria tuya. En el nombre amado de nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no siendo más, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Fíjense, ya hoy empezamos el capítulo 6, el cual titulé Busquemos las recompensas eternas. Busquemos las recompensas eternas. Y un texto que me gustó mucho de este capítulo realmente está en el versículo 33, que dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Ya hemos entendido la palabra reino, cosa que vamos a nuevamente a recordar hoy, porque hoy nuevamente la vamos a ver en los versículos que vamos a estudiar, que son del 1 al 15. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Es un capítulo hermoso, mis hermanos, un capítulo hermoso en el cual nos gozaremos. Sé que será así. Y bueno, fíjense que sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Sé que sí, mis hermanos. Entonces vamos a continuar. Fíjense, vamos a empezar primeramente viendo los versos del 1 al 4. Hoy vamos a ver hasta el verso 15, pero primeramente vamos a leer del verso del 1 al 4. Y quiero que primeramente lo leamos en la versión Reina Valera del año 1960, la versión que la gran mayoría de nosotros tenemos, conocemos y con la cual hemos estudiado. Entonces vamos a leerla. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu ¿qué? Tu derecha. Allí aprendí algo muy bonito, me gustó esa parte. Es una pregunta que se me vino y la vamos a ver ahorita. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en ¿qué? En público. Amén. Entonces ahora vamos a ver la versión Kadosh, la versión Biblia Kadosh israelita mesiánica. Sabemos que ya es una versión hebrea que toca algunos términos hebreos, lo cual nos ayuda a profundizar más en la escritura. Dice: ten cuidado de alardear con tus actos. Ten cuidado de alardearte con tus actos de ¿qué? De sedakat. ¿Qué es sedakat en hebreo? Para nosotros, justicia. Con tus actos de justicia, de sedakat, delante de la gente para ser visto por ellos. Ojo, hermano, cuidado nosotros con alardearnos por actos de justicia que hacemos delante de los hombres solo para ser vistos y alabados. Son cosas que no se ven a la superficie, pero que en el corazón sí están, y solo el Padre las conoce. Si lo haces, dice, no tendrás recompensa de tu Padre en el cielo. No tendrás recompensa de tu Padre en el cielo. Así que, cuando hagas sedakat, no lo anuncies con trompetas para ganar el elogio de la gente, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Sí,
les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando hagas sedacat, ¿qué te dice el Señor? No dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. Entonces tu sedacat será en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, ¿qué pasará? Te recompensará en público, te recompensará en público. Entonces fíjense que esto es un texto hermoso, el cual vamos a empezar a estudiar y vamos a ver las preguntas que le vamos a hacer a estos textos, porque realmente es muy interesante esto. Entonces vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos textos. Preguntas de los versos del 1 al 4. Vamos a ver las preguntas. Primero, vamos a ver una introducción al capítulo 6. Siempre me gusta ver una introducción al capítulo y ver lo que en general vamos a ver y lo que ya hemos visto. Recordando la concepción de justicia en el siglo I. Cómo se practicaba la limosna en el siglo I. Eso es muy importante, el tema de cómo se practicaba la limosna en el siglo I. Y porque nuestro Salvador dice, más cuando tú de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu qué, tu derecha. Y cuál era la concepción que se tenía de la mano izquierda y derecha. Vamos a ver cuál era la concepción que se tenía de la mano izquierda y derecha. Eso es muy importante. Entonces vamos a empezar a ver estos puntos. Introducción al capítulo 6. En el capítulo 5 vimos el sermón más importante que dio nuestro Salvador, el famoso Sermón del Monte. Se dan cuenta, fue un capítulo extenso, fue un capítulo de muchos temas por tratar, tanto que nos tomó prácticamente un mes haber terminado el capítulo 5, que fueron cuatro domingos. Entonces prácticamente fue un mes que nos tomó, porque era el sermón más importante que había dado nuestro Salvador. Entonces era muy importante conocer todo lo que nuestro Salvador realmente quiso decir. Entonces fíjense, ya hemos tocado ese capítulo 5. En ese capítulo aprendimos de forma general lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que de forma general aprendimos en ese capítulo 5. Y eso está aquí en Mateo 5 del 17 al 19. ¿Qué dice? Fíjense que allí se añadí paréntesis. O sea, lo que está en paréntesis fue porque yo lo añadí a fin de que, pues teniendo en cuenta ya lo que hemos visto, ya lo que se explicó, a fin de que, digamos, para las personas que están apenas escuchando, que quizás no han tenido la oportunidad de ver el capítulo 5, puedan ver realmente, en este caso, cómo nosotros le dimos respuesta a cada una de esas palabras y qué realmente fue lo que quiso decir nuestro Salvador. Pero obviamente eso está a mayor profundidad en todas las enseñanzas que tocamos del capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar. Habíamos aprendido que ahí la palabra abrogar hace referencia a malinterpretar. O sea, no penséis que he venido a malinterpretar la ley. ¿Qué es la ley? Que se traduce como ley, la Torá, la instrucción de Dios. Dice, no penséis que he venido a malinterpretar la Torá, la ley, o los profetas. Yo no he venido a malinterpretar. No he venido para abrogar, o sea, yo no he venido para malinterpretar, sino para qué, para cumplir. ¿Qué es cumplir? Acá hace referencia con cumplir, a mostrar la correcta ¿qué? Interpretación. Y habíamos explicado, porque esto tiene razones, o sea, esto digamos, las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el capítulo 5, todo esto, la razón por la cual yo pongo abrogar, entre paréntesis, malinterpretar, o pongo ley como Torá, o pongo cumplir como mostrar la correcta interpretación. O sea, cada una de esas cosas tiene sus razones. Tiene su razón y le explicamos en el capítulo 5. Así es que, hermanos, les invito a que los que no han tenido la oportunidad de ver los videos anteriores en donde tocamos el capítulo 5, les invito a que lo vean, ya que puedan ver la explicación a mayor profundidad de esto. Porque es cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota, lo cual es una mala interpretación porque es una yod, en el texto hebreo es una yod, ni una tilde, o sea, ni una cos pasará de la ley, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco? La Torá, lo que llamé Torá al comienzo, es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Porque nada del Pentateuco, nada de la Torá, de la instrucción de Dios, va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, si tuvieras que quebrantar algún mandamiento de la Torá, de los Pentateuco, por muy pequeño que parezca, y enseñes a los hombres así, o sea, y enseñes a los demás también a quebrantar esos mandamientos, dice el Señor que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los obedezca, que los haga, y así los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, yo creo que con esto encontramos el eje de la predicación de nuestro Salvador. El entender que después él empieza a hablar de otros temas, él empieza a hablar del adulterio, él empieza a hablar del hecho de que si un hombre deja a su mujer, y empieza a hablar de muchos temas, pero todo con base a qué, a eso, a que se tenga claro que en ningún momento vino a malinterpretar la ley o los profetas. Él nunca vino a malinterpretarla. Él vino a revelar el verdadero la verdadera interpretación de esos mandamientos. Amén. Esto nos da a entender que ninguna interpretación que le demos a las palabras de nuestro Salvador puede negar o abrogar algún mandamiento dicho por nuestro Padre Celestial. O sea, nada de lo que diga nuestro Salvador puede abrogar, o sea, puede ir en contra de algún mandamiento dado por nuestro Padre Eterno, en lo que conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, o sea, no puede negarlo, no puede abrogarlo, porque ya él dejó su base. ¿Cuál es su base? De que él no vino a malinterpretar, de que él vino a revelar más bien la verdadera interpretación al mandamiento. Entonces no hay que negar, no es negar el mandamiento, es revelar la verdadera interpretación al mandamiento. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Salvador. Entonces ninguna interpretación que hagamos de las palabras de nuestro Salvador puede ir en contra de eso. Porque entonces estaríamos negando ya principalmente la base que él dejó de, digamos, en este caso, de su ministerio. Pero ahora, ¿qué veremos en este capítulo 6? Nuestro Salvador, después de mostrarnos el eje de su ministerio, la base, a través de todo lo enseñado en el capítulo 5, ahora en el capítulo 6 nos empieza a enseñar cómo debemos comportarnos en diversas circunstancias. Ahorita vamos a ver que él habla de la oración. Hoy vamos a ver el tema de la oración. Este próximo domingo vamos a ver otros temas como el tema del ayuno. ¿Por qué? Porque él veía que eran temas, eran circunstancias donde no se estaban comportando como debería, como el Padre ha querido. Y él empieza a exhortar, él empieza a corregir. Empieza a corregir esas cosas que no están bien. Entonces ya después de dejar la base, de decir, ya les estoy dejando la base de todo mi eje, de todo lo que yo vengo a enseñarles, ahora sí les empiezo a corregir en ciertos temas en específico. Hoy vamos a ver el tema de la oración, que lo vamos a ver hasta el capítulo, hasta el verso 15. Ya después vamos a ver otros temas que él empieza a tocar. Entonces, si se dan cuenta, ya teniendo claro el eje, la base que deja nuestro Salvador, va a ser un poco más fácil para nosotros entender todo lo que él después va a explicar. Ahora bien, recordando la concepción de justicia en el siglo I, porque recuerden que en los versos que hayamos visto anteriormente, dice nuestro Salvador que no dejes que tu justicia sea vista ante los demás, ¿cierto? O sea, que tus actos de justicia sean vistos por los hombres. Y al final termina diciendo que no sepa lo que hace, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano, ¿qué? Tu mano derecha. Entonces vamos a recordar la concepción de justicia en el siglo I, vamos a ver. Quizás para nosotros hoy por hoy el hacer justicia tiene que ver únicamente con hacer lo que es justo y correcto delante de Dios, como en el caso de por lo menos de darle a un pobre. Eso es un acto justo y correcto delante de Dios. Y quizás para nosotros la concepción de justicia es esa, de solamente hacer actos buenos, ¿cierto? O aún delante de la sociedad. Pero la concepción que se tenía en el siglo I de justicia es mucho más amplia. Es mucho más amplia. En hebreo la palabra justicia, como lo habíamos visto, es la palabra que se da acá. Y se encuentra primeramente en Génesis 15:6. En el hebreo, la palabra justicia significa, fíjense lo que significa justicia en hebreo en el siglo I, equidad, integridad. O sea, cuando tú eres íntegro, tú actúas con justicia. Juicio, claro, el dar un buen juicio, ¿cierto? Rectitud, claro, el caminar en rectitud. El caminar también en qué? En santidad. ¿Qué es caminar en santidad? Caminar conforme a la palabra de Dios. Caminar en santificación y caminar en la verdad. Ya hemos definido qué es la verdad es la palabra. Dice David en el Salmo 119 de que tus mandamientos son verdad. O sea, los mandamientos de Dios son la verdad. Amén. Según la Escritura, Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y de Él emana la justicia y la ley, que es la base del actuar. O sea, el Señor a través de sus mandamientos, de su verdad, ¿cierto? Nos deja plasmado la base de nuestro actuar. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar? Y sabemos que al actuar de esa forma estamos actuando ¿con qué? Con justicia. Amén. Esto nos muestra que al actuar con justicia no solo se trata de actuar con equidad,
sino que también se trata de actuar conforme a la ley, a los mandamientos de Dios. Entonces nuestro Salvador, cuando dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, es como si estuviese diciendo guardaos de hacer lo correcto delante de los hombres para ser vistos de ellos, o guardaos de obedecer mis mandamientos delante de los hombres para ser vistos de ellos. Fíjense que el Señor empieza a tocar un tema como el tema de la limosna, el tema del dar al necesitado, que sabemos que eso es lo que hace referencia, pero la gran pregunta es, ¿será que ese tema tiene que ver, o sea, está dentro de los mandamientos del Señor? El Señor deja plasmado en su palabra el dar al necesitado. Porque sabemos que la justicia, como lo vimos ahorita, no está ligado solamente a hacer un acto de justicia, a hacer un acto bueno, a hacer un acto correcto delante de los hombres, sino a obedecer los mandamientos del Señor. Entonces la gran pregunta que yo me hacía y que les hago a ustedes ahorita que estamos viendo, que estamos compartiendo esto, es, ¿será que el dar al pobre, el dar al necesitado, hace parte de los mandamientos del Señor? Porque obviamente si yo obedezco el mandamiento, estoy actuando ¿con qué? Con justicia. Porque el obedecer la palabra del Señor, el obedecer lo que Él me deja plasmado, es actuar ¿con qué? Pues con justicia. Claro, porque Él es la base de la justicia. Amén. Entonces vamos a ver. Como ya lo vimos anteriormente, la justicia de la concepción hebrea está ligada a lo siguiente. Vamos a ver. Primero, a hacer lo correcto y bueno. ¿Cierto? Buscar la equidad. Y tercero, ser obedientes a los mandamientos. O sea, la justicia en hebreo está ligada a las tres cosas. Pero si se dan cuenta, el ser obediente a los mandamientos te lleva a actuar con equidad y te lleva a hacer lo correcto y lo bueno, ¿sí o no? Porque la palabra del Señor es perfecta. Entonces ya sabemos que las dos primeras están ligadas a la última, que es ser obedientes a los mandamientos. Cuando tú eres obediente al mandamiento, tú vas a actuar con equidad, ¿sí o no? Y vas a hacer lo que es correcto y lo que es bueno. O sea, todo se desprende de aquí, del ser obedientes a los mandamientos. Amén. Continuemos. El tema de nuestro Salvador es el de dar limosnas a los pobres, lo cual ciertamente está relacionado con hacer lo que es bueno y correcto y buscar una equidad, una igualdad entre todos. Pero la pregunta es, ¿esto es un mandamiento? O sea, ¿será que el actuar con equidad es un mandamiento como tal? Disculpen, aquí me equivoqué, mis hermanos. Me equivoqué de tecla. Vamos a irnos acá. Esto lo habíamos visto, lo habíamos visto, lo habíamos visto, lo habíamos visto. Es que hundí la tecla que no era y eso me llevó hasta acá. Pero entonces fíjense, recordando la concepción de justicia, eso lo vimos, ha visto que la palabra justicia se referencia a actuar con equidad, con integridad, con santidad, ¿cierto? Y ahora estamos aquí. Ya hemos visto que la palabra justicia tiene que ver con hacer lo correcto, con hacer lo bueno, que tiene que ver con buscar la equidad y tiene que ver con obedecer los mandamientos. Y como les dije, esto como tal hace referencia a que, o sea, lo que está arribita del hacer lo correcto y lo bueno y actuar con equidad va ligado a obedecer los mandamientos. Porque como lo decía, cuando nosotros obedecemos los mandamientos, actuamos con equidad y hacemos lo que es correcto y lo que es bueno. Entonces, el tema de nuestro Salvador es el de dar limosna, ¿cierto? A los pobres, lo cual ciertamente está relacionado con hacer lo que es bueno y correcto y buscar una equidad, una igualdad entre todos. Pero la pregunta es, ¿esto es un mandamiento? O sea, ¿será que el actuar con equidad, el dar limosna a los pobres, el dar al necesitado, es un mandamiento del Señor? Vamos a ver. Claro que sí, esto es un mandamiento que está en Deuteronomio 10 y se confirma a lo largo de la Escritura. Fíjense, Deuteronomio 15 del 7 al 11, que dice: Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová tu Dios te da, no te endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea, ¿sabes qué dice el Señor? No endurezcas tu corazón contra tu hermano que está pobre y que está necesitado, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener un corazón, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. O sea, cuidado de ti por robar a tu hermano, por tener un corazón perverso en no quererle dar a tu hermano. Cuidado con eso. Porque dice la palabra del Señor que se te contará por qué, por pecado. Se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos.
y en todo lo que emprendas. Amén. Mi hermano, el dar al necesitado, al que realmente está necesitado, es una bendición. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Obviamente, y aquí se hace la aclaración porque nosotros somos conscientes que, por lo menos aquí, digamos, en nuestra ciudad de Cartagena, vemos muchos casos y sabemos que no es la única parte donde hay gente que se hace pasar por el necesitado, por el que necesita, por el pobrecito que no tiene nada, pero no quiere trabajar, no quiere hacer nada tampoco por salir adelante. O sea, uno debe saber identificar cuándo la persona realmente está necesitando de eso y cuándo no. Cuando no, cuando se trata solamente de una persona que quiere vivir de los demás. Pero mis hermanos, ahí está el pero si nosotros conocemos de alguien que realmente está necesitado, aún, no solamente puede ser una persona de la calle, no, puede ser una persona que trabaje, pero que lo que se está ganando ahora no le dé o no le alcance para digamos en este caso, para todas sus necesidades, las de su hogar, las de su familia. Aún así, eso es una persona necesitada, de la cual nosotros, si tenemos la oportunidad de darle a esa persona, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Entonces, es eso. O sea, no solamente pensemos que el pobre es el de la calle, que está ambulando, que no tiene donde dormir a veces. No. Muchas veces tiene que ver aún con el vecino, con el que tenemos al lado. Aún con personas de nuestra misma familia puede ser. O sea, y a esa persona, si nosotros vemos una necesidad en esa persona, y también el Señor nos ha provisto a nosotros debemos dar. Es un mandamiento porque dice que si negamos el dar a esa persona que sabemos que realmente lo necesita, dice la palabra del Señor que hemos pecado. O sea, si el Señor colocó en ti un sentido de darle a esa persona, hágalo, mi hermano. No se ponga a pensar que es que esto, que es que lo otro. Hágalo, porque si el Señor lo hace es por algo. Y hágalo porque usted ama al Señor, porque usted quiere obedecerlo a Él. No lo haga para presumir que ha dado, no lo haga porque el Señor me va a bendecir después y me va a multiplicar. Hágalo de corazón, hágalo porque le nace. Y no lo haga para recibir algo a cambio. Porque recordemos, mis hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Y aún en los actos más bondadosos y más buenos podemos estar pecando. Podemos estar pecando. ¿Por qué? Porque sencillamente si nosotros le damos a esa persona que lo necesita, porque sabemos que lo necesita, y lo hacemos por vanagloria, lo hacemos para que se sepa, o lo hacemos para, en este caso, ser bendecidos por Dios, estamos pecando. ¿Y por qué estamos pecando? Porque sencillamente lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para la gloria de nuestro Señor. O sea, no lo estamos haciendo primeramente para Él, sino que lo estamos queriendo hacer ¿para quién? Para el hombre. Para que el hombre vea y para que Dios me bendiga. Y ahí estamos pecando. Por eso es que no solamente se trata del dar, se trata del cómo estoy dando, del cómo está mi corazón al dar. De eso se trata. Pero de qué es un mandamiento el dar al necesitado, es un mandamiento. Es un mandamiento. Es un mandamiento, amén, que debemos obedecer. Y es un mandamiento que, como lo dice el mismo Señor, porque no lo digo yo, es un mandamiento que al obedecerlo trae bendición. Porque fíjense lo que dice el Señor. Dice, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios, en el verso 10. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Amén. O sea, trae bendición. Trae bendición, pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando lo hacemos para nuestra propia gloria, lo que va a traer es una exhortación de parte del Señor. Porque el Señor nos exhorta, a sus hijos los exhorta. Amén. Continuemos. Fíjense lo que dice Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquí está la consecuencia. Ojo, aparta tus ojos del menesteroso y no le das, tendrás muchas maldiciones. Y una de esas podría ser lo contrario a la bendición. Porque dice el Señor que si yo doy nunca tendré pobreza. Pero seguramente, y digo seguramente porque no lo dice el texto tan explícitamente. Pero si no doy, seguramente va a ser lo contrario. ¿Y qué va a hacer eso? De que tendré pobreza en mi hogar. Y hay muchas personas que son así, ¿cierto? Muchas personas que son así. Nosotros podemos conocer casos de personas que les cuesta dar. Y vemos que nunca tienen. Nunca tienen.
pero es porque le cuesta dar, mi hermano. Pero nosotros como hijos de nuestro Padre, que Él nos está enseñando a través de su palabra, que debemos hacer dar con amor, dar con mucho amor, porque eso es de bendición, mis hermanos. Es una bendición grande cuando damos. Ustedes no se sienten con ese gozo en el corazón cuando saben que pueden ser de bendición para otra persona. No solamente en el ámbito de quizás compartirle la palabra, porque eso también es ser de mucha bendición. Sino también cuando el Señor te provee a ti para proveer a otros. Como que, Señor, ya entiendo que tú me das no solamente para que me lo gaste para lo que yo quiera o para lo que yo necesite, sino también para ayudar a los demás mientras pueda y mientras tú me lo permitas. Amén. Porque ahora también pasa lo siguiente, y este tema trae muchas cositas. O sea, como que el tema del dar trae muchas cositas, si se dan cuenta. Porque también se puede presentar lo siguiente, el hermano que da, entonces da y piensa que el hermano que no da está pecando. Y no, entonces se basan, porque es que es un mandamiento el dar, y si tú no das estás pecando. No, mi hermano, porque es que usted no conoce la situación del hermano. El hermano puede trabajar, el hermano ciertamente trabaja y todo, pero como nosotros no conocemos la situación del hermano, no podemos estar juzgando a primeras y estar diciendo de que el hermano está pecando porque no está dando. De que el hermano está pecando porque no está dando. Porque no conocemos su situación. Eso en pocas palabras que nos da a entender. De que si tú vas a dar, dalo solamente en este caso, que sea algo entre tú y el Señor. O sea, que tú no tengas que estar viendo si el otro hermano dio o no dio. No, dalo y ya. Dalo, que eso es algo entre tú y el Señor. No tienes que estar pendiente si el otro hermano da. Porque entonces también estarías fallando pero al dar estando más pendiente del otro, no estando pendiente de que si tú das. Entonces si se dan cuenta que todo eso trae cositas, por eso es que mis hermanos, yo siempre he dicho, antes de hacer algo, miremos nuestro corazón. Miremos nuestro corazón. Pero no dejemos de hacerlo. Tratemos con el corazón, tratemos con esa vanagloria que a veces quiere entrar en nuestra vida. Tratemos con todas esas espinitas que a veces tenemos en nuestro corazón. Pero no dejemos de hacerlo, sino que tratemos para que el Señor nos ayude a hacer las cosas más sencillas de la vida para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y Esdras 1, del 4, versículo 4 y versículo 6. Vamos a ver aquí Esdras 1. Esto aquí fue un caso de cuando el pueblo da en Esdras. Dice, ya todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué? Fíjense, aquí se demanda que los hombres le ayuden con qué, con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban a sus alrededores le ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Continuemos. Vamos a ver cómo se practicaba la limosna en el siglo I. Es muy importante entender cómo se practicaba. El pueblo del Señor desde sus inicios practicó la limosna, o sea, practicó el dar con los más pobres y necesitados. Y en el siglo I todavía se mantenía eso, ya que el pueblo se regía mucho por los mandatos que el Señor ya le había dado a su pueblo. Amén. Vamos a ver. Fíjense, una de las cosas, se les tenía que dejar el rebusco después de la siega y en la recogida de los frutos. O sea, después de la siega, después de haber recogido todos los frutos, ¿cierto? Se le tenía que dejar algo al pobre. O sea, ¿qué dice el Señor? No te lo cojas todo. O sea, de tu cosecha no lo cojas todo. Deja algo para el pobre, deja algo para el necesitado. Fíjense lo que dice el Señor, Levíticos 23:22. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo. O sea, no recojas el último, no recojas hasta lo último del campo. Ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Fíjense que aquí nosotros en la congregación tenemos lo que es la canasta de misericordia. Y la tenemos para hermanos que sabemos que pueden tener una necesidad y que para la gloria del Señor colaboramos para con la necesidad del hermano. Que antes que nosotros de lo que el Padre nos permite tener, poder apartar algo para eso. Para dar al necesitado. Pues aquí que te dice el Señor, no te lo cojas todo. No te cojas todos tus frutos. Aparta algo para el necesitado. Quizás nosotros hoy no vivimos en una cultura, o quizás nuestros hermanos estamos en una ciudad, no vivimos en una cultura en la cual se maneja el tema agrícola, en el cual se maneja todo el tema de la cosecha, de frutos. No, pero de lo que el Señor nos dé,
en lo que Él coloque en nuestro corazón, poder nosotros también apartar algo para el hermano necesitado. Y que reconocemos y sabemos que tiene una necesidad el hermano. Amén. Cada 3 años les era dado el diezmo de los productos. O sea, cada 3 años a los necesitados se les daba el diezmo de los productos. Fíjense lo que dice, Deuteronomio 14, del 28 al 29. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tuyo bendecirá todo el trabajo de tus manos. Mi hermano, otra cosa, fíjense, aquí el Señor nos lo dice. Cuando nosotros damos al necesitado, el Señor bendice nuestra labor, bendice nuestro trabajo, bendice nuestro trabajo. Y yo creo que muchos podemos ser, en este caso, testigos de eso. Que cuando nosotros damos, el Señor bendice la labor de nuestras manos. Amén. La bendice. Y yo creo que es de las bendiciones más hermosas, de las satisfacciones más hermosas que el hombre puede sentir cuando da. Cuando sabe que está dando para la necesidad de otra persona. Eso es hermoso, mis hermanos. Y les invito a todos a hacerlo para la gloria del Señor. Ojo, para la gloria del Señor. Amén. En el 7º año, o sea, en el año sabático, se le daba el producto del campo. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas. Pero el 7º año no cultivarás la tierra, o sea, dejarás que la tierra que descanse. Déjala que descansar, para que la gente pobre del pueblo tenga de ella su alimento. O sea, deja que ese año la tierra descanse, produzca frutos por sí sola, y que de esos frutos se alimenten los necesitados. Para que la gente pobre del pueblo tenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Ustedes se imaginarán si nosotros en la parte agrícola como país, aún como en todo lo que es el tema agrícola en todo el mundo, se manejara esto, se manejara este mandamiento tan hermoso del Señor que te diga, 6 años cosecharás y vas a recoger de toda tu cosecha. O sea, 6 años vas a recoger de toda tu cosecha, pero el 7º año nadie coseche. O sea, el 7º año debemos que la tierra descanse. Pero fíjense que muchas de las cosas que vemos que están pasando con el cambio climático y todo esto se da a causa de esto, de que el hombre no obedece la palabra del Señor, de que no está dejando que la tierra descanse. Pero gracias al Señor, porque con esto de las restricciones, de la pandemia, todos estamos en nuestra casa y la tierra está en cierta medida descansando. En cierta medida la tierra descansa. Amén. Y somos testigos de eso. Somos testigos porque lo estamos viviendo nosotros. Amén. Pero fíjense qué hermoso, el Señor es grande en sabiduría. A nadie le enseñó nada. Él lo sabe todo. El Señor dice que antes de que fuese la ciencia, Él era. Él sabía que la tierra también merecía su descanso. Y Él les dice al hombre, hombre, por 6 días vas a trabajarla, pero el 7º día déjala, que ella también merece su qué. El 7º año déjala, porque ella también merece su qué, su descanso. Y nosotros como hijos de nuestro Padre Eterno debemos hacer esto. Debemos hacer esto en el sentido para los hermanos que se encargan de todo el tema agrícola. Poder hacer esto, poder ser de ejemplo para los demás. Amén. Fíjense. En los banquetes de las fiestas anuales se tenía que invitar al pobre, al extraño, al huérfano, a la viuda y al levita. Y te alegrarás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él decida habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos, y las viudas que iban en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Cumple pues fielmente estos preceptos. Hermano, hay que cumplir fielmente los preceptos de nuestro Padre Eterno. Amén. Y fíjate que una de las costumbres que se tenía era que en los banquetes principales, en las fiestas que el Señor estableció, se invitaba al pobre, al necesitado, para que comiera también de ellos, para que comiera también de ese banquete. Amén. O sea, el Señor siempre pensó en el pobre y en el necesitado. El problema es que el hombre se ha olvidado de ellos, ¿cierto? En su egoísmo, en el querer tener todo, pero a costillas de ultrajar al otro, del querer tener lo mejor, pero sin tener que empezar en el necesitado que no tiene nada. Pero nosotros como hijos de nuestro Padre Eterno debemos ser ejemplo de hacerlo, pero de hacerlo para su gloria y su honra. Porque seguramente muchas personas que conocemos, famosas, hacen obras de caridad y no está mal, mis hermanos. Gloria al Señor por eso, porque el Señor también les bendice en ellos.
Pero ¿cuál es el problema? De que quizás muchos de ellos, y digo muchos porque no conocemos, solo el Señor conoce sus corazones, pero quizás muchos de ellos lo que hacen es hacerlo, pero no lo hacen para la gloria del Señor. A diferencia de nosotros como sus hijos, que debemos, ojo, y digo debemos porque muchas veces no es así, pero debemos es hacer esas cosas para la gloria del Señor, a diferencia de que quizás como se practica en el mundo, que se hace, pero no se hace para la gloria del Señor, pero nosotros sí, nosotros debemos hacer esas cosas para la gloria del Señor, pero debemos hacerlas, amén. Y qué triste también que muchas personas que no conocen al Señor sean más dadivosas que personas que dicen conocerlo, o que lo conocen pero que les cuesta, porque cada quien tiene su debilidad delante del Padre, cada quien tiene algo con lo que tiene que trabajar, con lo que tiene que tratar en su vida. O sea, tampoco quiere decir que el que no da es porque no conoce al Señor, no. No, para nada, mis hermanos. Pero sí son cosas que debemos ver en nuestra vida y ver si las estamos practicando. Porque es lo que el Señor demanda de nosotros, amén. El no dar limosna a los pobres era considerado un grave pecado. Pero, ¿cuál fue el problema en el tiempo de nuestro Salvador con el tema de dar a los pobres? Vamos a ver. Muy probablemente, ojo, y digo muy probablemente, ¿por qué? Porque no lo encontré registrado en algún dato histórico o algo, pero viendo todo esto, lo que he analizado, yo llegué a esa conclusión de que muy probablemente, pero no lo afirmo, ¿por qué? Porque yo no, en este caso, no encuentro una veracidad a tal punto, por lo cual quiere decir que pueda que sea así, pueda que no, pero muy probablemente, con base a lo que ya vimos, el problema estuvo en que muchos líderes estudiosos de la palabra en ese momento daban a los más necesitados a fin de, primero, cumplir el mandamiento, porque era un mandamiento que había que hacerlo. Y segundo, que las personas lo vieran y así ganar mayores seguidores, mayor público. Así a poder atraer al público. No, muy probablemente el problema estuvo ahí. Y muy seguramente ahí fue también por las palabras que nuestro Salvador dice. O sea, yo me apunto a que un 90% ahí estuvo el problema. El otro 10% lo dejo quizás una persona que haya podido estudiar más el tema, que conozca más ese punto y pueda añadir algo o pueda faltar, en este caso faltarme algo en la probabilidad que doy con base al punto. Pero en este caso me inclino a esa parte, de que tiene que ver, de que el problema estuvo porque simplemente cumplían el mandamiento, o sea, no lo hacían de corazón, lo hacían porque, bueno, me toca, entonces lo hago. Y como era un mandamiento grave, y también como era un mandamiento que traía bendición, entonces muy seguramente era porque, bueno, voy a cumplir el mandamiento, pero para que el Señor me bendiga. Y ojo, ahí también estoy pecando, porque no debo hacerlo para que Dios me bendiga, debo hacerlo porque lo hago por amor a mi Dios, a mi Salvador, y también por amor a mi prójimo que lo necesita, amén. Entonces tenían una mala intención en el corazón, y aparte de eso, lo hacían para que la gente le viera. Ah, mira lo que él da, que no sé qué, que esto. Entonces también puede haber estado ahí el problema, amén. Ahora bien, ¿por qué nuestro Salvador dice más? Cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cuál era la concepción que se tenía de la mano izquierda y derecha? Esto es algo muy importante porque en el pensamiento hebreo, lo que es la mano derecha y la mano izquierda significan algo. Porque yo me hacía la pregunta y decía, pero ¿por qué el Señor no dice? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, pero él no dice así. Dice, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, como que la derecha es la que da, pero la izquierda es la que no tiene que saberlo. Pero ¿por qué no es lo contrario? Porque no es la izquierda la que da y la derecha la que no tiene que saberlo. ¿Sí me entienden? Entonces yo me hacía entonces yo dije, no, seguramente en el pensamiento hebreo, la mano derecha y la mano izquierda significan algo. Y pues realmente así es. Entonces por esa razón nuestro Salvador dice en este caso que no sepa tu izquierda lo que hace tu qué, tu derecha. O sea, la derecha es la que da la limosna, pero la izquierda es la que no tiene que verlo. Y eso lo dice por una razón. Vamos a verlo. Para el hebreo, la mano izquierda y derecha tenía un simbolismo muy importante y es el siguiente. Vamos a verlo. Aquí, la mano derecha significa misericordia, bendición, gracia, amor, bondad, poderío. La mano derecha significa eso, misericordia, bondad. O sea, en muchos de los, en este caso de los puntos que pude ir viendo en la consulta que iba haciendo,
más que todo le hacían referencia con la bondad y la misericordia, la bondad y la misericordia. Pero a veces se le añadía como que no, también tiene que ver con lo que es el amor, la bendición, el poderío. Entonces, como usualmente, en el contexto hebreo, la mano derecha era la mano más fuerte, la mano con la cual tú hacías todo. Entonces por eso se le dio también como que el concepto del poderío, porque es tu mano más fuerte. O sea, es aquella mano que representa la fuerza que tú tienes como tal. Pero la mano izquierda seguramente es lo contrario, ¿cierto? Tiene que ver con el juicio, la sentencia y el rigor que tiene la persona. O sea, tiene que ver, o sea, mientras la mano derecha tiene que ver con lo que es la bondad y la misericordia, la mano izquierda tiene que ver con el juicio y la sentencia. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es muy importante. Ustedes si se dan cuenta que esto nos ayuda a entender más lo que nuestro Salvador dice y el por qué lo dice. Fíjense lo que dice Génesis 48 del 3 al 16. Esto es un ejemplo, está en Génesis. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la ¿qué? Con la izquierda, y se los presentó a su padre. ¿De quién se está hablando aquí? De José. José le va a presentar sus dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Y a quién se los presenta? A su padre. ¿Y quién es el padre de José? Jacob. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel, ¿cierto? O sea, quedó a la izquierda de Jacob. Recuerden que Jacob le fue cambiado el nombre por Israel, ¿cierto? ¿Y qué significa Israel? Gobernado por Dios, gobernado por Dios. Y Manasés a su derecha, dice, pero Jacob, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de ¿quién? De Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Claro, en este caso, como era la mano derecha, era la mano que representaba la bondad, la misericordia, la bendición de parte de Dios. ¿A quién se le iba a dar la bendición de continuar con la promesa del Señor? A Efraín, ¿cierto? Y por eso a Efraín se le pone la mano ¿qué? Derecha, porque es la mano que representa la bendición de parte del Señor. Y sobre Manasés también iba a venir una bendición, pero no tan grande como la de Efraín, amén. Aunque era el menor, y su izquierda, puso su mano izquierda sobre la cabeza de quién? De Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac. Aquí está hablando Jacob, que crezcan y multipliquen sobre la tierra, amén. Entonces aquí vemos un ejemplo en el cual la concepción de la mano derecha y de la mano izquierda se aplicaba. La mano derecha para aquel que iba a recibir la mayor bendición, que era quien, Efraín, y la mano izquierda para aquel que no, que era en este caso Manasés. Entonces si nos damos cuenta como el tema, o sea, por eso es que nosotros no debemos interpretar las escrituras desde nuestra cultura, desde nuestro pensamiento, tenemos que interpretarla desde ese pensamiento, desde ese momento, desde su cultura, y así poder ir conociendo poquito a poco más de la palabra del Señor, amén. Entonces fíjense, y por esta razón, y aquí un datico, porque me gustó este dato, yo dije voy a traerlo porque realmente me gustó mucho, y por esta razón en la escritura hebrea se inicia escribiendo de derecha a ¿qué? A izquierda, porque siempre se inicia desde la misericordia y bondad hasta el juicio y el rigor, a fin de que la bondad consuma el rigor. Fíjense, esto es un texto hebreo. De hecho, este texto lo habíamos visto, esta hace parte del capítulo 5 de Mateo, en hebreo. Se dan cuenta, se inicia a escribir de derecha a izquierda. Pero fíjense, con la primera letra que se inicia, que es la derecha, que significa la bondad, cuando se pone una letra, en este caso, a su izquierda, ¿cierto? Esta que está a su izquierda es consumida por la base. ¿Cuál es la base? La bondad. Recuerden que la base siempre termina influenciando en toda la estructura. Entonces, como la base es bondad, aunque esta está puesta a la izquierda, ¿cierto? Aunque esta está puesta a la izquierda, esta izquierda termina siendo consumida por la ¿quién? Por la base, que es la bondad. Entonces, fíjense, cuando se pone una tercera letra, que es esta que nosotros vemos aquí, esta tercera letra, ¿cierto? La que estaba anteriormente, que era esta segunda, termina a la derecha de la tercera. O sea, que ya está terminada, o sea, la segunda termina siendo bondad. Y la tercera, que es esta que está aquí, termina a la izquierda de la segunda. Pero esta tercera, como esta segunda se convirtió en bondad por la base, ¿cierto?
Entonces ya sabemos que esta tercera también se convierte en bondad, porque la base es bondad. Por esta razón en hebreo se escribe de derecha a izquierda, porque siempre iniciamos desde la bondad, desde el amor, desde la misericordia, hasta el rigor y la sentencia. Pero al final todas las letras son consumidas por la que, por el amor y por la bondad. Por esa razón en hebreo se escribe de derecha a izquierda. No sé si con el ejemplo me voy a entender muy bien, pero espero que sí, y cualquier duda pues estaré pendiente a sus comentarios. Pero más o menos esa es la razón por la cual en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Al final esta última letra, la última letra va a terminar siendo consumida por la que, por la bondad, por la bondad. Amén. Que continuemos. Entonces ya entendemos la razón por la cual nuestro Salvador dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Claro, porque mi derecha, que es la bondad, que es el amor, que es la misericordia, da al necesitado. Pero mi izquierda, que es el juicio y la sentencia, no puede ver, no puede saber lo que hace mi mano, ¿qué? Mi mano derecha. Amén. Porque la derecha significa bondad, misericordia. Dentro del pensamiento hebreo. Dentro del pensamiento hebreo. Amén. Ahora vamos a ver del capítulo del verso 5 al verso 10. Del verso 5 al verso 10. Vamos a verlo en la nueva versión internacional. Vamos a ver lo que dice nuestro Salvador aquí. Dice: cuando oren no sean como los hipócritas. Aquí empieza a hablar del tema de la oración. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Amén. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora vamos a ver en la Biblia, versión israelita nazarena del año 1011. Cuando oren no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Y al orar no hagan repeticiones inútiles, como los gentiles, que piensan que los escucharán por su palabrería. Por tanto, no sean como ellos, porque su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes antes que le pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu perfecta voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces vamos a ver las preguntas que les tengo a estos versos. Preguntas del verso 5 al verso 10. ¿Qué significa orar en hebreo? Aquí nuestro Salvador va a empezar a hablar del tema de la oración y es muy importante entender lo que es el orar en hebreo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la problemática de la oración en el siglo I? Entendiendo cada palabra de nuestro Salvador con base a la oración. Y profundizando en el ejemplo de oración que nuestro gran maestro nos dejó. Amén. ¿Qué significa orar en hebreo? Vamos a ver qué significa el orar en hebreo. Es muy importante entender la concepción de orar en hebreo, y es que en el idioma hebreo oración proviene de la palabra que tefilá, o a veces se pronuncia como tevilá, pero es tefilá, que significa intercesión o súplica. La tefilá nace de la palabra lejit palel. El verbo detrás del sustantivo es juicio propio o introspección. Fíjense que la palabra tefila nace de una palabra que es lejit palel, que significa un juicio propio o una introspección. La tefila es entendida como una introspección. ¿Qué es una introspección? Cuando uno como hombre, como ser humano se analiza, uno mismo
se da cuenta de su error, de su pecado. O sea, la tefilá es eso, es una introspección. O sea, es ese momento donde uno como ser humano se analiza, se mira, se desnuda completamente delante del Creador. Por eso es que cuando tú oras, mi hermano, cuando tú oras y tú no le muestras, o no le muestras, no es que no le muestres porque el Señor lo conoce todo, pero si tú con tus palabras no le manifiestas al Padre todo lo que hay en tu corazón, tal cual como está ahí, sin quererle camuflar nada, tú no estás orando. Tú no estás haciendo tefilá. Porque la tefilá va amarrada con que tú como hombre, como ser humano, como hijo del Padre eterno, te desnudes completamente delante de tu Creador y le muestres todo lo que hay en tu corazón. Hay rabia, manifiéstale que estás rabioso. Tienes molestia por esto y por esto, manifiéstaselo. Has pecado en eso que es tan vergonzoso aún para ti mismo, por muy vergonzoso que sea, díselo. Pecaste con el pensamiento, con lo que sea, no te gustó, dilo. Porque el no hacerlo es no orar. O sea, cuando tú no le desnudas a tu Padre todo lo que hay en tu corazón, entonces tú no estás confiando en tu Padre y no le estás orando a tu Padre. Amén. Entonces nos damos cuenta que desde el hebreo implica muchas cosas el orar. La tefilá en hebreo es vista como un momento en el cual una persona centra la atención en sus propias percepciones, inquietudes, sensaciones y pensamientos delante de qué? De su creador. O sea, yo cuando le empecé a estudiar este tema de la oración en hebreo, realmente yo resumo todo eso en algo. El orar es desnudarte delante de tu creador. Y que eso implica muchas cosas, como nuestro Salvador va a empezar a hablar ahorita, que lo vamos a ver. Implica orar con sinceridad, implica hacerlo que sea un momento de intimidad, implica que sea un momento en el cual tú no lo que tú tengas claro que solamente entre tú y tu Padre eterno y no tiene que, en este caso, nadie verte o escucharte. O sea, no hacerlo para que los demás te vean o te escuchen, sino hacerlo porque sabes que es un momento netamente con tu Creador. O sea, implica muchas cosas, pero la esencia está en que tú como hijo de tu Creador, como hijo de Él, te desnudes ante Él completamente. O sea, que no haya nada en tu corazón, que no haya nada que tú no se lo digas, que no haya nada que Él no sepa. Amén. Entonces, eso es tefilá en hebreo. Y fíjense, de esta palabra tefilá nace la palabra talit. Vamos a ver por qué traigo a colación este tema del talit. Vamos a explicar lo que es el talit. Porque esto tiene que ver mucho con la problemática que se estaba presentando, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, fíjense. No sé, es muy bueno saber, para entender la problemática que se estaba viviendo en ese momento, que la palabra tefilá nace de la palabra talit, el cual es un manto de oración. El talit es un manto de oración que se usaba, que era usado por los estudiosos de la palabra al momento de orar. Este talit contiene los llamados flecos o tzitzit, a fin de cumplir el mandamiento en números 15. ¿Qué dice en números 15? Vamos a ver lo que dice. Que les dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos, que son los tzitzit, son unos flecos, y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar, o sea, ¿cuál es la función de los tzitzit? ¿Cuál es el propósito de ellos? Recordarnos que debemos cumplir los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Amén. O sea, los tzitzit es una bendición. Según lo que dice en número 15, es una bendición completa. Es una ayuda que el Padre nos ha dado para no fallarle, para no incumplir sus mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento las personas utilizaban el famoso talit, que era lo que se usaba, y esos talit tenían los flecos. Y las personas al momento de orar lo usaban. Es el manto de oración, es el manto de oración como tal. Entonces, fíjense, aquí está un ejemplo de esta foto de este talit, que los estudios utilizaban y se ponían en su rostro al momento de orar, Y a ese manto de oración le añadieron también los tzitzit como tal. Entonces, vamos a ver más adelante vamos a ver muchas cosas más con respecto a este tema del tzitzit. Aquí lo quise tocar así como que, digamos,
de manera muy superficial, entender que es un mandamiento que está en número 15 y que el pueblo obedecía y debe obedecer ese mandamiento como tal en números 15 del tema de los CICID, pero entender que después del tema de los CICID ya se pasó a utilizarse un manto como tal, al cual también se le colocaban los CICID y que las personas en el momento en que Salvador lo usaban para orar. Pero entonces fíjense lo que pasa aquí, porque ahí van a entender por qué traje el tema de los CICID y del talit a colación, pero es por lo siguiente. ¿Cuál era la problemática de la oración en el siglo I? Para poder entender cada palabra de nuestro Salvador, debemos primero entender la problemática que existía con base a la oración en el tiempo de Yeshua, de Jesús. En los tiempos de nuestro Salvador, la actitud correcta al momento de orar se había perdido. Digamos que el problema general es ese. La actitud al momento de orar se perdió. O sea, la gente no estaba orando como el Padre quería que oraran. Se perdió la actitud para orar. Entonces vamos a ver. Para los maestros en ese momento, el lugar secreto de oración era subir su rostro, era cubrir su rostro con el talit. Pues ya entienden por qué el tema del talit. Y aunque estuviesen en la plaza, mientras tengan el talit cubriendo su rostro, para ellos estaban en el lugar secreto hablando con Dios. O sea, ¿qué hacían las personas en ese momento? ¿Y cuál era la problemática? Que aquí empieza todo. O sea, digamos que entender el tema del talit y su función da a entender un poco más el tema de la problemática. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían las personas en ese momento? Cogían el talit, estaban en medio de la sinagoga, al frente de muchas personas. ¿Y qué hacían? Se colocaban el talit, se cubrían el rostro y empezaban a orar. Entonces para ellos eso era estar en el lugar secreto. Aunque estuviesen rodeados de muchas personas. Pero para ellos el lugar secreto era ese. Colocarse el talit, cubrirse el rostro y decir estoy en el lugar secreto. Porque he cubierto mi rostro, ya estoy en el lugar secreto. Aunque alrededor estuviese mucha gente y estuviesen en toda la sinagoga. Ese era el lugar secreto. Pero entonces, ¿qué le dice al Señor? El Señor dice todo lo contrario, porque Él dice, abre la puerta de tu dirección y al cerrar la puerta, obra ahí al Señor. O sea, el Señor les hace ver que lo que ellos llamaban como un lugar secreto no era el lugar secreto realmente. Y les muestra la intención en su corazón, que era para que la gente los escuchara, para que la gente los viera y así pues poder ganar seguidores, poder que la gente siguiera, se sorprendieran por la forma de orar. Y ojo, mis hermanos, que esto no está tan lejos de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque hay personas que en su casa ni oran. Y si oran, pues, digamos, 5 minutos o un poco tiempo. O sea, no hablemos de tiempo en específico, hablemos de que oran por muy poco tiempo. O a veces hasta ni oran. A veces hasta ni oran. Pero cuando llegan a la congregación, eso oran y oran y oran y oran y oran. Pero entonces, muy probablemente sea por qué, por una mala intención en el corazón. Lo están haciendo más por qué, por agradar, ¿cierto? Porque la gente les vea de que wow, qué oración, pero en la intimidad no lo hacen con el Señor. No lo hacen con el Señor. Eso es como cuando el esposo habla bien con todo el mundo, con el jefe, con los compañeros de trabajo y con todos habla y wow, qué maravilla hablar con ese hombre. Pero cuando está en la intimidad con su esposa, ni habla, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. O sea, con la esposa se le fueron las palabras, se le fue el encanto. Es hipocresía. Es hipocresía. Es lo mismo que la oración. Es hipocresía alardear de que oras en público, pero en la intimidad no oras nada. Es hipocresía. Estamos pecando en eso. Pues es que hay que ver nuestro corazón siempre, mis hermanos. Hay que ver siempre nuestro corazón. Entonces, esa era la problemática. Para ellos la intimidad y el momento de oración era cubrirse el rostro con el talit y orar, aunque estuviesen con todo el público al frente. Pero el Señor les corrige y les dice que no, que eso no es así. Esto los llevó a que al momento de orar, oraran para ser vistos y aplaudidos por los demás, con el fin de ganar más seguidores. También en ese momento ya se veía que el pueblo estaba siendo influenciado por algunas costumbres gentiles, paganas, porque fíjense que el Señor dice que no hagan como los gentiles, como los paganos. Recuerden que en ese momento los gentiles, ¿quiénes eran?
los romanos que estaban ahí con el pueblo, cierto, que los tenían invadidos. Dicen, no hagan como los paganos, como los gentiles. Ya hemos explicado la concepción de gentil, que hace referencia como tal a quién. Pues una persona que no sigue los mandamientos del Señor, que no los obedece. Que en pocas palabras, para nosotros entenderlo mejor, para nosotros hoy el gentil, según su concepción y su significado original, es la persona del mundo. O sea, la persona que no conoce al Señor. Ya que en ese momento se tenían diferentes oraciones ya predeterminadas, convirtiéndose la oración en vanas repeticiones, y eso era algo que muchos maestros en su momento practicaban. O sea, ya en ese momento el pueblo estaba tomando muchas costumbres gentiles. Pero cuando los gentiles le oraban a sus dioses paganos, ellos ya tenían rezos ya predeterminados, escritos. ¿Sí me entienden? Y el pueblo en ese momento estaba tomando muchas de esas costumbres paganas que venían de los romanos. ¿De cuál era? De tomar rezos predeterminados y decírselos al Señor. Pero el Señor que les dice, no hagan como los gentiles, como los paganos, que ellos tienen rezos para orarles a sus dioses. No hagan como ellos. No hagan como ellos. No utilicen vanas repeticiones como ellos. No utilicen vanas repeticiones. El Señor exhorta a su pueblo a no usar vanas repeticiones. A no usar vanas repeticiones. Amén. Mi hermano, y quizás nosotros no tenemos un librito de oración en el cual hacemos las oraciones todos los días, como quizás muchas personas sí lo hacen. Pero podemos tener ya palabras, ya cosas como en que muletillas al momento de orar. Y a veces no pareciera que estuviésemos orando, sino que estamos repitiendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y eso también está mal. Tratar de siempre buscar nuevas palabras, que el Señor nos ayude en eso. Pero no orar siempre con las mismas muletillas de siempre. Entonces estamos haciendo ahí vanas repeticiones porque ya perdemos el sentido de lo que decimos, sino que simplemente lo decimos porque pues ya estamos acostumbrados a decirlo. Y eso también está mal. Entonces fíjense, siempre el equilibrio, porque siempre los extremos van a ser malos. A ver, vamos a ver. Entendiendo cada palabra de nuestro Salvador con base a la oración. Nuestro Salvador inicia diciendo, fíjense cómo nuestro Salvador inicia diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará ¿en qué? En público. Entonces fíjense, ya entendemos que esto nuestro Salvador lo dice porque veía la mala práctica de oración que tenían muchas personas, yendo él en contravía a la creencia de que el lugar secreto era cubrirse el rostro con el talit y no entrar a nuestro aposento y orar a nuestro Padre eterno en secreto. Y sigue diciendo en el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Nuestro Salvador ve que el pueblo está tomando una costumbre gentil de hacer oraciones predeterminadas y no haciendo una oración sincera que salga del corazón, y Él les exhorta a no tomar esas costumbres. Entonces fíjense, aquí les mostré en ese sentido todo así enseguida porque ya era algo que como tal habíamos explicado y que ahora tomando esos versos, tomando desde el verso 5 al verso 6, entendemos que nuestro Salvador dice eso porque en ese momento se estaba haciendo una mala práctica de la oración. Y que lo que dice del verso 7 al verso 8 tiene que ver también con otra problemática. O sea, cada palabra de nuestro Salvador es dicha por un motivo y por una razón que él está viendo en el pueblo. Una mala práctica al momento de orar. ¿Cuál es una de esas? Una es que muchos de los maestros se cubrían su rostro con el talit y oraban en público. Y decían que por cubrirse el rostro con el talit ya estaban en el lugar secreto. Y el Señor les dice que no. Que realmente, ¿cuál es el lugar secreto? Entrar a su aposento y cerrar la puerta. O sea, entrar a tu lugar, a tu habitación, a tu casa, a tu hogar, cierra la puerta y ora al Señor ahí. Ese realmente es el lugar de intimidad. Ahí nuestro Señor les exhorta en esa mala práctica que ellos tenían. ¿Y cuál era la otra? Que estaban tomando las costumbres paganas. ¿Y cuál era esa costumbre pagana? No de que en este caso yo tengo rezos o oraciones predeterminadas a mi Señor y ya. Leo el rezo, leo la oración y listo, ya, oré. Y esa era una costumbre pagana, en este caso de los romanos, una costumbre gentil.
Y el Señor le dice, no, así no. No utilicen vanas repeticiones. No usen vanas repeticiones. Amén. Entonces fíjense que ahí el Señor exhorta. Ahora bien, vamos a empezar a profundizar en el ejemplo de oración que nuestro Maestro nos dejó. Después de que nuestro Salvador ve la problemática del pueblo con base a la oración, les exhorta, y ahora luego de exhortarles, lo que hace es enseñarles un gran modelo de oración. Ojo, muy importante, el Padre Nuestro no es una oración para repetir, porque entonces estaría en contra de lo que nuestro Salvador ya ha venido exhortando al pueblo. Más bien es una oración que modelo como tal. Una oración que nos puede servir para nosotros guiarnos al momento de orar con nuestras propias palabras a nuestro Padre Celestial. Amén. Nuestro Salvador inicia así. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces, empecemos a explicar el término Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Se dan cuenta? El término Padre nuestro hace referencia a un tema, o sea, como que tú eres nuestro Padre, pero a un tema de comunidad, de congregación, de un grupo de personas. ¿Sí me entiendes? O sea, hace referencia a una comunidad, al pueblo del Señor. Yeshua, Jesús, nos muestra a través de Padre nuestro que el momento de oración es un momento de intimidad entre un padre que escucha y un hijo que clama por el cuidado y sabiduría de su padre. O sea, es un momento de intimidad. Ahí vuelve y recalca de que no debe ser un momento en el cual tú tienes que hacerlo en público, alardeando de tu oración. La expresión que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, esa expresión no hace referencia a que Dios está en el cielo como nosotros lo podríamos pensar. Ojo, en el pensamiento hebreo no, sino que en la mentalidad hebrea del siglo I, el cielo hace referencia no al cielo como nosotros lo conocemos hoy, sino a que Dios está sobre cualquier cosa en la creación, siendo Él el dueño de todo. Entonces fíjense, en otras palabras nuestro Salvador estaría diciendo, Padre nuestro, que eres tú lo más sublime en toda la creación. O podría decir también, que eres tú el dueño de todo lo que existe. O sea, cuando le dice que estás en el cielo, hace referencia o le está diciendo, Señor Padre, tú que eres el dueño de toda la creación, tú que eres lo más sublime, lo más excelso sobre todo lo creado. Porque claro, el cielo está sobre toda la creación, ¿cierto? Entonces, Señor, tú que estás sobre todo lo creado, tú que eres lo más alto, lo más sublime, tú Padre nuestro. Sí, o sea, sí logran entender esa parte. Que el decir, o sea, que tú puedes decir, Padre nuestro, tú que eres el dueño de toda la creación. Está diciendo lo mismo que Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, si se dan cuenta, es muy bueno siempre entender la concepción de las palabras en hebreo. Santificado sea tu nombre, esa es la otra parte. Ahora bien, en hebreo el nombre representa sus atributos, su carácter, sus características, sus cualidades, su instrucción, su enseñanza. De modo que cuando decimos santificado sea tu nombre, le estamos diciendo que sus atributos, su carácter, sus características, sus cualidades, su instrucción, su enseñanza, están por encima de todo lo que existe. Debemos de entender que en la concepción hebrea el nombre significa más que un simple nombre. El nombre significa las cualidades de esa persona, lo que es esa persona, sus características. ¿Por qué Jacob se llamó Jacob? Porque era una persona tramullera, una persona que siempre actuaba con mentira, por la característica de Jacob, de lo que era Jacob. ¿Sí entiendes? Entonces es por eso mismo. Es por eso mismo. O sea, el nombre en hebreo significa más, o sea, no es un simple nombre, no es por poner el nombre. El nombre significa algo en hebreo. Entonces cuando yo digo santificado sea tu nombre, no solamente estoy diciendo Señor santo sea tu nombre, porque sabemos que el nombre de Dios es santo, pero no solamente hace referencia al nombre del Señor, hace referencia también a sus cualidades, a sus características, a su enseñanza, a sus mandamientos, a sus atributos, a todo lo que es Él y todo lo que de Él emana. Cuando nos acercamos a Dios con una expresión así, es porque hemos entendido que no hay nada que valga más en nuestra propia vida que Él. Señor, tu instrucción, tus mandamientos,
tus atributos, todo lo que tú eres, está por encima de mí mismo. Santificado seas tú, mi rey. O sea, esa expresión abarca muchas cosas, mis hermanos. Es por eso que en otras palabras, nuestro Salvador estaría diciendo, Padre nuestro, que eres tú lo más sublime en toda la creación, y tu carácter, atributos e instrucción están por encima de todo lo que existe. Ojo, ahora más adelante, al final, cuando veamos todo el Padre Nuestro, vamos a ver, digamos, de la forma interpretativa, de cómo logramos interpretar cada palabra, cada expresión, y vamos a hacer, digamos, en este caso, no colocando las mismas palabras como lo vemos en la Biblia que nosotros conocemos, sino con base a la interpretación que con la ayuda del Señor y para su gloria logramos tener de cada una de las cosas que nuestro Salvador dijo. Entonces entendemos que santificado sea tu nombre no solamente hace referencia al nombre del Señor, a que el nombre del Señor es santo, está sobre todo, no, sino que también como tal hacemos referencia a, que a sus cualidades, a sus atributos, a su carácter, a sus mandamientos, a todo lo que Él es. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ojo, el tema de venga tu reino, cuando entendemos la concepción de reino en el siglo I, eso nos va a ayudar a entender esta expresión. Como ya lo hemos explicado antes, o sea, esto es un recorderis de lo que ya hemos visto. La expresión reino hace referencia a los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué hace referencia a los mandamientos de Dios? Esto quizás para las personas que no han escuchado las enseñanzas anteriores y que no han venido haciendo la secuencia. La palabra reino, ¿por qué hace referencia a los mandamientos de Dios? Porque en la concepción hebrea, un reino no es como nosotros lo pensamos, quizás un castillito con el rey, sus súbditos, los soldados, o sea, no es como dentro de nuestra mentalidad está, no. La palabra reino dentro de la mentalidad hebrea, ¿a qué hace referencia, mis hermanos? Hace referencia a que para el hombre hebreo, un reino es reino, pero ¿por qué es un reino? Porque ese reino tiene una instrucción, tiene un código que lo rige, ¿cierto? Tiene una constitución que lo rige. Un reino, para la mentalidad hebrea, un reino es reino porque tiene una constitución que lo rige. Si no, no es reino. O sea, para la mentalidad hebrea, el reino puede ser reino sin tener soldados, sin tener un castillo, sin tener nada de eso. Un reino solamente es un reino porque tiene una constitución que lo rige. O sea, el Señor tiene un reino. ¿Por qué tiene un reino? Porque tiene una constitución que rige su reino. ¿Y cuál es esa constitución? Sus mandamientos. Entonces, la constitución del reino de Dios son sus mandamientos para su pueblo. Y esto puede ser explicado de esta forma. Vamos a separar las dos palabras, venga y reino. Venga, ciertamente es un verbo que requiere un accionar de parte nuestra como hijos de Dios. Venga tu reino. Entonces vamos a ver. Como vimos, la palabra reino tiene que ver con la instrucción y con los mandamientos de Dios dentro de la mentalidad hebrea. No de nuestra mentalidad, pero sí de la hebrea. Venga tu instrucción, vengan tus mandamientos. O sea, nosotros podríamos traducir la expresión venga tu reino como vengan tus mandamientos. Venga tu constitución, Señor. Venga tu constitución, venga tu instrucción a nuestra vida. Que en hebreo sería venga tu Torah. Venga tu instrucción a nuestra vida, Padre. Ese accionar está ligado a la obediencia a los mandamientos de Dios, porque en ellos está plasmado la voluntad perfecta de Dios. Eso quiere decir que cuando obedecemos los mandamientos de Dios, hacemos que venga su reino y que así su voluntad y que así sea su voluntad en la tierra. Claro, porque en el cielo todos lo obedecen. En el cielo nadie pone pero a obedecer los mandamientos. En el cielo ninguno va a decir, pero es que Señor, ese mandamiento no me parece. O no, Señor, pero ya ese mandamiento pasó. O sea, en el cielo no existe eso. En el cielo todos obedecen. Entonces, ¿cuál es la oración? ¿Qué es lo que nuestro Salvador está queriendo transmitir en esta expresión? Señor, que tus mandamientos, así como se obedecen en el cielo, que también se obedezcan en la tierra. Que venga tu mandamiento a la tierra, así como está en el cielo y todos te obedecen allá. Queremos que acá también tus mandamientos se obedezcan, que venga tu reino, que venga tu constitución.
Entonces, cuando nosotros obedecemos los mandamientos, cuando su pueblo obedece su palabra, hacemos que el reino de Dios también se establezca en la tierra, porque estamos haciendo que su voluntad perfecta que está transmitida a través de su palabra, se haga en la tierra. ¿Por qué? Porque obedecemos esa voluntad perfecta. ¿Y dónde está esa voluntad perfecta? En su palabra. ¿Y qué es lo que nos muestra su palabra? Sus sagrados y santos mandamientos. Amén. Entonces, cuando obedecemos sus mandamientos, hacemos que su reino venga sobre esta tierra. Porque hacemos que esta tierra también se sujete a los mandamientos de nuestro Señor. Amén. Venga tu instrucción, vengan tus mandamientos. En otras palabras, nuestro Salvador estaría diciendo: Padre nuestro, que eres tú lo más sublime en toda la creación, y tu carácter y atributos, atributos e instrucción están por encima de todo lo que existe. Venga tu instrucción, vengan tus mandamientos a nuestra vida, para que así sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Ahora vamos a ver los últimos versos, del 11 al 15. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora vamos a ver en la versión israelita nazarena del año 1011. El Padre nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Vamos a seguir viendo. Pregunta de los versos 11 al 15. Vamos a ver las preguntas de estos versos. Y simplemente una. Como sabemos que esta es la continuación del Padre Nuestro, de yo, un datico, Padre Nuestro en hebreo se dice Abinu. 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 Así se dice Padre Nuestro en hebreo. Abinu. Entonces, esa es la forma en la cual ellos en hebreo se dice Padre Nuestro. Abinu. Abinu, así se dice. Entonces, como sabemos que esta es la continuación del Abinu, del Padre Nuestro, vamos a simplemente a seguir profundizando en el ejemplo de oración que nuestro gran maestro nos dejó. Simplemente es profundizar, seguir profundizando, porque es la continuación de lo que ya se dio al finalizar los versículos anteriores. Profundizando en el ejemplo de oración de nuestro gran maestro, que nuestro gran maestro nos dejó. Amén. Antes de continuar con el análisis del ejemplo de oración de nuestro Salvador, debemos tener en cuenta algunas cosas que en el momento de nuestro Salvador se tenían en cuenta al momento de orar, y son las siguientes. Las oraciones siempre se ofrecían en el plural. En hebreo las oraciones siempre se hacían en plural. Es por eso que veremos expresiones como danos hoy el pan de cada día. Y esto es porque el que pedía se identificaba con las necesidades de la congregación, nación y familia, etc. Esto da a entender que la oración debía siempre incluir las necesidades y peticiones de su alrededor. Fíjense que en la oración nunca dice que Señor, dame hoy, sino danos, o sea, incluyendo. Siempre se oraba en el plural. Por eso es que, mis hermanos, oración es oración también. En la concepción hebrea, la oración era oración cuando tú no solamente lo orabas al Padre por tus necesidades, sino que también lo orabas por las necesidades de los demás. Familias, hermanos de la congregación, nación, tu país, tu ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Tu vecino, todos a tu alrededor, todo, absolutamente todo. Por eso es que, mis hermanos, o sea, orar por un corto tiempo, 5 minuticos, y que en esos 5 minutos incluyas todo eso, o sea, digamos, es bastante difícil, pero antes sin juzgar, porque cada quien puede en su intimidad orar al Señor como digamos, aprendido, como lo considera mejor. Pero siempre lo bueno es la idea poco a poco ir mejorando en nuestra intimidad con el Padre. Amén. Cosa que todos tenemos que mejorar al final. En ese tiempo las oraciones iniciaban con alabanza y adoración.
luego con las peticiones y finalmente el ofrecimiento de gratitud a nuestro Padre Celestial. Nos damos cuenta, así también es el Padre Nuestro. Inicia alabando al Señor, dándole gloria a Él. Luego se le hacen las peticiones. Y luego de hacerle las peticiones, finalmente se le daba gracias. Y así deben ser nuestras oraciones. Nunca nuestras oraciones pueden iniciar pidiéndole al Señor. No estás orando bien, porque estás orando con un corazón solamente centrado en ti, no centrado en tu Padre Celestial. No estás orando bien en ese caso. No estamos orando bien si llegamos a orar de ese modo. ¿Cuándo estaríamos orando bien? Cuando primero adoramos al Señor. Por eso siempre es bueno quizás cantar una alabanza al comienzo, si así lo deseas. O alabar al Señor no solo con una alabanza, con tus mismas palabras. Decirle cuán hermoso Él es para ti. Luego, acercarte a Él, sí, pedirle, ya sea por tus necesidades. Recuerda que en eso también se incluyen las necesidades de tu prójimo, de la congregación, de tu familia, del vecino, de tu país, de todo. Ahí se incluyen todas esas peticiones. Y luego finalmente dándole gracias al Señor. Fíjense que una de las cosas que a mí personalmente me ayuda en el tema de la oración es tener como que escribir el paso a paso. Primero oro por esto, primero le doy gracias al Señor, después hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto y al final esto. O sea, ese paso a paso me ayuda. Porque me ayuda a hacer la oración como el Padre quiere, porque uno quiere agradar al Padre, ¿cierto? Y pues les invito también a eso, cosas que a uno le pueden ayudar a mejorar uno en la intimidad con el Padre. No, Señor, yo primero voy a orar por esto. Primero te daré gracias. Después, Señor, te pediré por mis necesidades. Después por las necesidades de la familia. Después por las necesidades de la congregación. Después por mi país. Después, Señor, te doy gracias. Después, Señor, esto. Y así, como el Señor lo coloque en tu corazón, hermano. Pero le aseguro que eso a mí me ha ayudado personalmente y sé que a muchos hermanos también. Entonces les invito a eso. Es muy bueno. Es una práctica muy buena. Amén. Ahora, después de saber esto, vamos a continuar viendo el ejemplo de tefilá, de oración, que nos dejó nuestro Salvador. Vamos a continuar viendo. Fíjense que él sigue diciendo, el Padre nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esa es la siguiente versión, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ciertamente, esta expresión que está aquí, no solamente hace referencia al pan físico, también hace referencia al pan espiritual. Y vamos a ver por qué. Muchas veces cuando vemos esta expresión creemos que solo hace referencia al alimento físico, pero no solamente al alimento físico. ¿Y esto por qué? Vamos a ver. Cuando el Señor tuvo a su pueblo en el desierto, cada día le daba ¿qué? Maná. ¿Recuerdan el texto en Deuteronomio 8, versículo 3? Vamos a leerlo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con ¿qué? Con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. ¿Qué te está diciendo? O sea, ¿qué era lo que hacía el Señor con su pueblo? Ciertamente le daba un alimento físico que le servía para su necesidad física de alimentarse, pero no solamente era un alimento simplemente para eso, para saciar su necesidad física, sino también su necesidad ¿qué? Espiritual. El pan, el maná simbolizaba algo, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero ¿qué les da el Señor a entender con esto? De que ustedes no solamente viven de un pan físico, ustedes también viven de un pan espiritual, que es mi palabra. Amén. Fíjense, maná se dice manjú en hebreo. E increíblemente esta palabra tiene las mismas letras que emuná, que es fe. O sea que cuando uno tiene fe, tiene siempre ¿qué? Alimento. Tiene siempre alimento. La fe en hebreo implica fidelidad y obediencia a los mandamientos del Señor, lo cual nos da a entender que el maná que el Señor le estaba dando a su pueblo en el desierto era una representación de fe que los llevaría a la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. O sea, cuando el Señor estaba alimentando a su pueblo en el desierto, como le dije ahorita, ciertamente era un alimento físico que saciaba su necesidad física, pero también era una representación de mostrarles a ellos de que el hombre también vive de qué? De la obediencia a los mandamientos, de la palabra del Señor. Amén. O sea que cuando nosotros le decimos, Señor, danos el pan nuestro de cada día, estamos diciendo, Señor, danos también, o sea, también le estamos diciendo, aparte de que nos dé ese alimento físico, ¿no? De que, Señor, danos ese sustento, esa porción bíblica hoy, que necesitamos para afrontar el día de hoy, ¿cierto? O sea, esa palabra que hoy necesitamos para afrontar este día, dánoslas hoy, Señor.
Entonces, para eso es importante que el devocional en la mañana. Señor, dame que la palabra de hoy sea ese alimento, sea ese pan para poder afrontar este día de hoy. Y es lo mismo el alimento, Señor, dame el alimento físico que necesito hoy. Que necesito hoy. Es eso, o sea, ese pan nuestro de cada día no solamente es el pan físico, también es el pan espiritual. O sea, mis hermanos, nosotros le debemos orar para que el Señor cada día nos dé esa porción bíblica que nos ayuda a afrontar el día a día. Esa porción de su palabra que nos lleva cada día a agradarla del amén. No solamente ese pan físico, pero como dice el Señor, les di este maná para que supieran algo, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Amén. Entonces por eso, esta expresión no solamente hace referencia al pan físico, sino también al pan espiritual. Amén. Al pan espiritual. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta expresión de perdonar nuestras deudas también como nosotros perdonamos a nuestros deudores, esto fue algo difícil para los oídos de los discípulos de nuestro Salvador, porque para ellos era difícil perdonar al romano que los ultrajaba y les hacía injusticia. Pero nuestro Salvador les dice que de la misma forma como nuestro Padre Eterno nos ha perdonado, de esa misma forma nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. Eso no fue algo difícil para ellos, por la problemática que ellos estaban viviendo. Es como si nosotros como país Colombia, Dios no lo quiera, el Padre no lo permita, pero sabemos que todo está dentro de sus perfectos planes. Digamos que nuestra nación Colombia está oprimida por otro país. Y viene el otro país aquí a tomarnos, digamos en este caso, a obligarnos a hacer cosas que no queremos, nos maltratan a nuestro prójimo, a nuestra familia, ¿cierto? Y estamos viviendo en esa circunstancia tan difícil. Pero el Señor, ¿qué te dice? Perdónalos a ellos, así como yo también te he perdonado. Seguramente para nosotros eso no va a ser fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se trata de que nos están haciendo injusticia, nos están haciendo mal a nosotros y a nuestra familia y a nuestro país. Y no es fácil perdonar algo así. No es fácil perdonarlo. Entonces, esas palabras para ellos tampoco fue fácil, porque para ellos era perdonar al romano que los ultrajaba, al romano que les hacía injusticia, al romano que les cobraba impuestos, que le dejaban las migajas. A ese era el que habían que perdonar. Y para ellos no era fácil esas palabras. Por eso nos damos cuenta que cada palabra en tu Salvador va acorde a una problemática que él está viendo en ese momento. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense, aquí dice, no permita, Señor, que pequemos. Y líbranos del maligno y aún de nuestra propia inclinación al mal, al pecado. Ojo, ese no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, no solamente quiere decir, mas líbrame de Satanás, de Hasatán o del maligno, no. También es líbrame de mi propia inclinación al mal, de mi propio pecado. O sea, líbrame aún de mí mismo, Padre. Líbrame de mi propio pecado, Señor. Amén. En hebreo, pecar significa no dar en el blanco. Y la palabra Torah, que es la instrucción o los mandamientos de Dios, significa dar en el blanco. O sea, en pocas palabras, también se estaría diciendo, Señor, líbranos de nosotros desobedecer tus mandamientos. Líbranos de desobedecer tus mandamientos. Fíjense que aquí hay un datico, porque la palabra pecar en hebreo significa no dar al blanco. Pero la palabra Torah, cierto, que es la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios, significa dar en el blanco. O sea, cuando tú pecas, tú no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero cuando tú pecas, tú en este caso no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero en este caso, cuando no estás pecando, es porque estás obedeciendo los mandamientos. Es porque le estás dando al blanco. O sea, Señor, no permitas, Padre Santo, que desobedezcamos tus mandamientos. Líbranos de ese mal. Líbranos, Señor. Líbranos de tal mal. Amén. ¿Pero por qué? Porque tuyo es el reino. O sea, porque tuya es la ley. Porque tuya es la instrucción. Porque tuyos son los mandamientos. Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y al final dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Entonces fíjense, aquí nuestro Salvador reafirma, cierto, a sus discípulos cuando les dice, y perdonaron nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, aquí nuestro Salvador vuelve y le reafirma lo dicho cuando les dice que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, a nuestros deudores. Perdónalos. O sea, aquí nuestro Salvador les está reafirmando lo que ya les había dicho, de que deben perdonar al romano, deben también perdonarlo, porque ese es su prójimo. Amén, ese es su prójimo. Y es un mandamiento que está en Levítico, el amar a nuestro prójimo. Entonces fíjense, aquí está el Avinu, o sea, el Padre Nuestro, pero ya digamos en este caso con toda la interpretación que le hemos dado a cada una de las expresiones, de las cosas que dijo nuestro Salvador. Entonces sería así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, tú que eres soberano y dueño de todo lo creado, exaltado sean tus atributos, carácter y preceptos, o sea, santificado sea tu nombre. Venga tu instrucción, o sea, venga tu reino, a fin de que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan físico y espiritual nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no permitas que pequemos contra ti, mas líbranos del maligno y de nuestro propio pecado, porque tuyos son los mandamientos, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, fíjense, aquí con toda la explicación que hayamos dado en este caso del Padre Nuestro, con cada expresión que hizo nuestro Salvador, así para poder entender, digamos, el Padre Nuestro en su contexto y en todo lo que quiso decir nuestro Salvador, quedaría más o menos así. Quedaría más o menos así, ojo, con base a lo que ya hemos explicado antes, con base a lo que hemos explicado antes, amén, con base a lo que ya hemos explicado. Entonces, mis hermanos, fíjense, hasta este punto, ya como tal el capítulo 6 hasta el verso 15, ya hemos compartido como tal hasta el verso 15, y bueno, gloria sea al Señor por eso, porque pues Él nos permite cada día seguir conociendo más de su palabra, seguir conociendo más de Él, y cada día poder vivir para Él. Y qué hermoso que hayamos podido aprender más en este capítulo 6, lo que fue el Padre Nuestro, el haberlo entendido desde una perspectiva hebrea del siglo I, el entender la razón por la cual nuestro Salvador empieza a soltar en el tema de la oración, que es muy importante saber por qué lo hace, viendo en la problemática en la cual estaba, el mandar a sus discípulos a perdonar, así como Él nos ha perdonado, y saber que eso fue algo difícil para ellos porque se trataba de perdonar al romano. O sea, el entender todas esas cosas nos ayuda a poder comprender mejor las palabras de nuestro Salvador. Amén. Entonces, la gloria sea para el Señor por ello, mis hermanos. Vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de todo, aún de lo que vayamos a hacer en esta semana, y que todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Entonces, oremos. Padre Santo, Señor nuestro, a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Alabado, Señor, sea tu santo nombre. Bendito seas tú por siempre, Señor. Señor mi Rey, Padre Santo, te pedimos que nos perdones por nuestras faltas, por nuestros pecados. Que nos ayude, Señor, a agradarte. Que nos ayude a hacer tu voluntad, a vivir para ti. Padre, guarda la congregación, guarda a cada hermano, Señor, que nos esté escuchando. Padre, te pedimos que seas tú guardando sus vidas. Tú conoces sus necesidades, Señor, súpleles, Padre, aún a esta ciudad Cartagena, a este país Colombia, Señor, guárdanos. Que seas tú, Señor, dirigiendo y tomando el control de todo y cada una de las cosas. Señor, gracias te doy por este momento, mi Rey, y alabado y exaltado sea tu nombre. En tus manos está mi vida, Señor, en tus manos está la vida de nuestro pastor. Padre, bendícela a él, a su familia. Bendice, Señor, a cada matrimonio, a la congregación, cada persona que nos esté escuchando. Padre, guarda a cada hermano, Señor, bendícele, bendice cada hogar, bendice este país, Señor, bendice a nuestro presidente, dale sabiduría para poder dirigir este país, dale sabiduría a nuestro alcalde para poder dirigir esta ciudad, Señor. Bendíceles, Padre eterno. Gracias por este día, gracias por tu gran amor y gracias por tu gran misericordia. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú por los siglos de los siglos. Y gracias, Padre, porque nos has permitido compartir hasta el verso 15, Señor, de este capítulo 6 de Mateo. Señor,
y que seas tú ayudándonos y direccionando en lo que es el estudio, Padre. Gracias.